Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Polo, yo soy Product Manager de cromatografía y espectrometría de masas para Analítica del Pacífico en Perú y Soluciones Analíticas en Argentina. Nosotros somos distribuidores directos de Thermo Scientific. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de performance y rendimiento de columnas de HPLC. Un par de temas técnicos, cualquier cosa me escriben en el question ahí en el chat que tienen, si tienen algún problema, si se les cuelga alguno, por algún motivo hay que reiniciar de nuevo, porque a veces se cuelga por el tema de la conexión o el audio, pero en principio debería andar bien. Pero bueno, cualquier cosa me escriben ahí en las preguntas, cualquier pregunta me la hacen ahí, si yo la puedo contestar en el momento que estoy hablando la contesto, si no la dejamos por ahí para el final, si es algo más complejo me lo pueden escribir por mail, que voy a dejar las dos direcciones de correo en la última hoja, y bueno, nada, lo que quieran consultarme ahí por mail me lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, arrancamos. En lo que es columnas de cromatografía, tener una columna robusta y resistente, como todos saben, es ideal para el flujo de trabajo, y el objetivo de los consumibles es ser el caballito silencioso para el método a veces, ¿no? Acá, haciendo un poquito de publicidad, nosotros como distribuidores de termo, además de columnas de HPLC, trabajamos todo lo que es sample prep, como cartuchos de SPE, catchers, viales, septas, liners para cromatografía gaseosa y para cromatografía líquida. Así que bueno, eso también tenemos nosotros todo el portfolio de termo incluido. Bueno, cuando hablamos de columnas de cromatografía líquida, como verán ahí, hay muchísima cantidad de puertas y de variedades y de proveedores, y cada vez se hace más amplio el espectro y el abanico de columnas de cromatografía que ofrecen las distintas marcas. Antes había columnas por grupo funcional de moléculas, pero como ya saben, ya directamente hay proveedores que van directamente a una droga en particular, a un activo en particular, en una matriz en particular, o con todo este resurgimiento del COVID y eso, hay moléculas directamente para proteínas, para tipos de virus, para separaciones, o sea, el portfolio de columnas de Thermo ha crecido exponencialmente, no solamente porque ha fabricado más, sino porque ha comprado varias empresas productoras de columna, pero también es lo mismo con las principales marcas de columna a nivel mundial. Bueno, yo voy a separarlas por familias, muchas ya las conocen, son archiconocidas, como la Hypersil Gold, que es una columna, la Hypersil es una columna que tiene más de 40 años en el mercado. Yo puse la Gold, pero también existe, como saben, la línea Classic, que es un poco más económica. La Gold es más premium, más costosa, pero las dos son buenas columnas. De hecho, la Hypersil es una columna ya probada. Thermo la compra a Keystone en el año 2000, o sea que ya hace 20 años que está trabajando con esta línea de productos. Y siguiendo con lo que serían columnas clásicas, tenemos las Acclaim, que estas columnas Thermo las toma cuando compra en el año 2011 a Dionex. Son columnas distintas a la Hypersil en el sentido que son de mayor área de superficie, son columnas más premium también. Y por último las AccuCure, que son las de núcleo sólido, que Thermo las desarrolla en el año 2011, y a partir de ahí empieza con las famosas columnas de núcleo sólido. Esto es muy general, pero bueno, para diferenciarlo en dos grandes grupos, solamente es un tema para el que no está muy al tanto de las de núcleo sólido. Tenemos dos tipos de superficie en el diseño de partículas, las totalmente porosas y las superficialmente porosas. Como ven, la que es totalmente porosa, el líquido va a entrar por todos esos poros, o sea que va a tener mucho lugar por donde moverse. En cambio, en las que son superficialmente porosas, la partícula tiene poco lugar donde desplazarse, solamente se puede desplazar
sobre esta superficie. Esto genera, obviamente, lo que ven acá, picos más agudos frente a esto que son picos más ensanchados. Pero bueno, ni mejor ni peor, son cosas distintas, cada una tiene una aplicación puntual. Respecto de las de núcleo sólido, que están tan en boga ahora y tan famosas, el beneficio de las partículas o de las columnas de núcleo sólido es que el líquido no tiene espacio para difundirse dentro y fuera como el otro de los poros, simplemente se puede difundir por sobre la superficie. Y el resultado es que la forma del pico en general es más nítida, es más simétrica que una totalmente porosa. Los picos más agudos se alcanzan cuando el analito viaja como una banda apretada en la columna y la difusión ahí es mínima. En cambio, las columnas que son completamente porosas tienen más variaciones de la trayectoria y la banda del analito puede extenderse y los picos no son tan agudos como se pueden ver acá. Obviamente el pico, pero bueno, eso también va a depender de qué es lo que esté haciendo y de qué yo necesite. Por eso, cuando hablamos de beneficio, las completamente porosas también tienen un beneficio, que la mayor parte de la superficie está en el poro. Y como son profundos, ofrecen mucha más capacidad que las superficialmente porosas, porque como vimos las superficialmente porosas no tienen mucho donde moverse, y siempre las totalmente porosas siguen siendo con mayor retención hidrofóbica. Bueno, en cuanto a lo que es Hypersil, son columnas de alta resolución, estamos hablando de porosas de baja superficie y están diseñadas para cualquier tipo de aplicación, HPLC, UHPLC o incluso para masa también. Están disponibles en 1,9, en 3 y en 5 micrones y las podemos clasificar a grandes rasgos en 3 grandes grupos. Las de propósitos generales, que pueden ser las Hypersil Gold. Esta S18 no figura en ningún lado, pero tanto lo que es la Classic, que se llama Hypersil, y la Hypersil Gold, sin ninguna nomenclatura extra, son carbono 18. Después tenemos C8, C4, conocidas, las fenilo, la Q, que es una columna polar, que es resistente a altos porcentajes de fase móvil acuosa, incluso trabaja muy bien al 100% de fase acuosa. Las PFP, las pentafluorfenilo y la ciano. Después podemos tener las de intercambio iónico, las ion exchange, las amino y las AX. Y por último, yo no voy a hablar mucho de lo que es fase normal directa, como las columnas de sílica, que como saben, en lugar de la tan adicional fase reversa de la que vamos a hablar todo el seminario, la fase normal es una fase en la cual hay solamente un solvente orgánico, que generalmente no es insoluble en agua, y básicamente la columna de batalla es la sílica. De hecho en la USP está codificada alguna metodología con columna sílica, pero hoy aparecieron estas Hylic o las Hilic, que son interacción hidrofílica, que simulan mucho a las de fase normal, pero con la ventaja de que admiten un porcentaje de fase acuosa, con lo cual las hace mucho más versátiles que las de fase normal directa. Bueno, después tenemos la familia de las Acclaim. Estas son una familia de columnas un poco más complejas, se utilizan más para analizar mezclas, como dije, complejas. Es una combinación entre nuestros ligandos químicos de funcionalidad de Acclaim y de Gold. O sea, básicamente son columnas que tienen lo más importante y la máxima diferencia con las Gold son el área de superficie. Son columnas que tienen un área de superficie que en general puede llegar a duplicar a las Hypersil estándar, ¿sí? Y tienen mucha más variedad de columnas y abarcan muchas más familias.
vienen en las que llaman propósitos generales, como vimos antes en la GOL, carbono 18 de 120 y de 300 Armstrong, carbono 8 de 120, ahora ya tengo columnas nuevas como la Polar Advantage o la Polar Advantage 2, que ya son columnas mucho más polares, con lo que llama el Polar Embedded, tienen un grupo amida incrustado, la fenil y una columna exclusiva de termo que es la carbono 30, que vamos a estar hablando, una columna muy interesante, y aunque parezca loco, el 30 no implica que duplique los tiempos de retención de una C18, sino que en muchos casos mejora muchísimo la resolución, ve cosas que no ve la C18 y prácticamente a los mismos tiempos de retención. Después tenemos las columnas llamadas Mixed Mode, que son de modo mixto, que en general tienen 2 modos o 3 modos. Acá tenemos las WAX 1, las WX1, las Hilix 1 y las Trinity P1 y P2. De esto después vamos a hablar puntualmente de cada uno de estos grupos y para qué se aplican. Y aplicaciones específicas tenemos la Trinity Q1, la de ácidos orgánicos, la de la surfactante Plus, la AMG C18, que esta es para antibióticos aminoglucósidos, como la tobramicina o la gentamicina, explosivos, carbamato y carbonil. Acá en este grupo de ACLAM ya vamos a ver que cada vez se desarrollan columnas no solamente para aplicaciones de grupos funcionales, sino que ya van directo a un tipo de desarrollo específico. Y por último tenemos las AccuCure, las de núcleo sólido, que esta es una combinación, saca lo mejor de la Climb con lo mejor de la Hipersilgol en cuanto a poro y en la otra en cuanto a núcleo, y es como estar en el mejor de los dos mundos. O sea, aprovecho las ventajas y las funcionalidades de cada uno y las pongo en una columna. Son para separaciones de alta resolución, aplicaciones altamente eficientes, de alto rendimiento, con una amplia variedad de selectividad de columnas, eso es importante, tiene una selectividad de columnas muy interesantes, y estas están disponibles en 1,5, en 2,6 y en 4 micrones. En 2,6 las tengo en 80 Armstrong, C18, AQ, RPMS, que es una columna Polar Embedded, tiene un grupo polar incrustado, una amida, y funciona muy bien para masa. Carbono 8, bifenilos, fenilexil, fenilexil X, PFP, las pentafluorfenilos, Hilic y urea Hilic. Fíjense la variedad que hay de la estándar, ¿no? Después tengo en 2,6 micrones y 150 Armstrong, la C18, la C30, la Polar Premium, la C4 y una amida Hilic. Y en 4 micrones y 80 Armstrong tengo carbono 18 y carbono 8. Y después hay una columna que es específica para un equipo de termo, el HPLC de termo es el Vanquish, y esta columna es exclusiva para Vanquish. Bueno, y haciendo un poquito de propaganda, hace muy poco Termo sacó un cromatógrafo líquido nuevo que es el Vanquish Core, con una serie de cosas novedosas bastante interesantes. Esta columna de 1,5 micrones y 80 Armstrong viene en C18 y es exclusiva para el Vanquish. Bueno, cuando uno empieza un desarrollo de método, recomendaciones siempre hay muchas. Uno siempre trata de buscar bibliografía o ver dónde está parado antes de arrancar, pero si estamos pensando en que una carbono 18 básicamente en fase reversa va a andar bien, podemos arrancar con, como figura ahí arriba, un par de GOL de 100 y de 50, un par de GOL AQ, como figuran acá. Recuerden que estas AQ son polares. Recuerden que estas AQ son polares y admiten un alto porcentaje de fase acuosa. Pueden trabajar
al 100% de fase acuosa sin colapsar. Y si no, podemos pasar a una Klein PA2, que dijimos que era una polar. Ahora voy a explicar bien la diferencia entre las tres. Es una Klein, la Klein PA2 es polar, esta ya tiene incrustado un grupo amida, y sería una buena opción si no funcionó la GOL y no funcionó la Q. Pero bueno, eso va a depender de un montón de cosas, y ahí fíjense el listado de columnas recomendadas para desarrollo del método. Bueno, probablemente el primer mundo eso esté disponible, para nosotros eso es más complejo, ¿no? Bueno, para hablar un poquito de la química de la columna, qué es y cómo trabaja. Esta es la famosa C18, que ya las conocemos todas, la que más usamos, el 90% de las aplicaciones se puede resolver con esta columna. Obviamente, ya al haber más portfolio de columnas, uno va eligiendo columnas más selectivas, que resistan más, que duren más, en lugar de tener unas de batalla como teníamos antes. La C18 de fase reversa, según USP-SL1, tiene 18 cadenas de carbono unidas a las partículas de sílice dentro de la columna. Como saben, la fase es hidrofóbica y las moléculas no polares interactuarán con él cuando pasen por la columna. La que gobierna la separación acá es la hidrofobicidad. O sea, el componente menos hidrofóbico se eluye primero, seguido de moléculas más hidrofóbicas. Bueno, cuando hablamos de C18 entre GOL, ACLAM y ACUCORE, yo ahora acá les voy a aclarar un poquito a qué se refería con la diferencia, porque en principio son lo mismo, pero si yo tengo una Hypersil GOL C18 de baja área de superficie, en cambio la CLIMB tiene alta área de superficie, y después tengo la ACUCORE que dijimos que era de núcleo sólido, la RPMS, que es una C18 que tiene baja área, y tengo una de alta área de superficie, que es la C18 y la C18 más. Vamos a ver un ejemplo para ver la diferencia. Fíjense, la CLIMB de arriba es de 120 Armstrong, pero fíjense en que el área de superficie es de 320 metros cuadrados por gramo, y la segunda es 220. Fíjense que tengo casi la mitad de superficie en la GOL, y el porcentaje de carbono también es mayor en la CLIMB. Fíjense acá cómo se ve bien la diferencia entre la retención entre una y la otra, que en este caso la CLIMB va a resolver mucho más que la GOL, puntualmente en esta aplicación, ¿no? Bueno, ya vimos C18 de alta superficie, C18 de baja superficie, y ahora vamos a ver lo que es RP y AQ. Estamos viendo columnas polares. Un poquito para ver la química de la Q versus la Polar Embedded. Cuando una carbono 18 ya no retiene, el próximo paso es o una Polar de estas Embedded o una C18 Polar Encaped polar, como estas AQ. Con el grupo polar incorporado también podemos ver cambios en la selectividad debido a una leve actividad de intercambio iónico de ese grupo amida en la ACLIMB, esta PA2, ¿sí? Este tiene el grupo amida incrustado. Recordemos que esta también es polar, esta soporta porcentajes de fase acuosa altos, estamos hablando que soporta casi 100% o soporta el 100% sin colapsar. Eso es importante. Si yo tengo una fase móvil de alto contenido acuoso en una columna C18 normal, probablemente colapse, se satura la columna. Entonces, estas columnas ya están preparadas para eso. Vamos a comparar las fases acá en una separación de opioides
de una Hypersil Gold. Esta es la Hypersil Gold que dijimos que tiene bajo superficie de área. Y corro una Q polar, también de baja superficie de área. No encuentro grandes diferencias en la separación. Esta es la que dijimos que era Polar Encaped. Ahora paso a una Climb de alta superficie, una C18, que mejora, si bien mejora bastante, especialmente acá, la resolución, pero si paso a una Polar Embedded, como dijimos, una Climb PA2, una muy polar con un grupo amida incrustado, fíjense que acá la resolución es perfecta. Esta me resuelve esto muy bien, incluso me resuelve acá este pico que ninguno me lo pudo resolver, me lo está resolviendo bien, está separando de estos 4 picos. Con lo cual, fíjense, yo para esta separación arranqué con una Gold, pasé a una polar, pasé a una de alta superficie para ver si mejoraba la resolución, y cuando paso a una polar ya embedded, tipo con amida incrustada, cómo ha mejorado la resolución. O incluso no es que la haya mejorado, sino que ha resuelto bien el sistema, porque este pico no lo resolvía ninguno de los sistemas. Ahí ven un poquito la química. Si yo en el laboratorio tengo una Q y una Gold, puedo pasar de una C18 a una Q y ver más o menos dónde estoy parado respecto a la polaridad. Y ya sé que las dos son de baja superficie, o sea, no es necesario tener las 4, a veces uno puede ir jugando con lo que tiene en el laboratorio. Bueno, hablamos de las C18, hablamos de las RP-AQ, las Polar Embedded, las Advantage y las Premium. Y ahora vamos a una columna que es exclusiva por ahora de Termo, que es la Carbono 30. Acá lo que quiero que les quede claro es que no se asusten que no va a triplicar los tiempos de retención de una C18, sino que va a haber muchas corridas que los tiempos de retención van a ser exactamente lo mismo. Esto es como una C18 y una C8. A veces yo pongo una C8 en lugar de una C18 y no me cambian los tiempos de retención. Con lo cual, no necesariamente la cadena de carbono larga lo va a hacer todo mucho más largo, ¿no? Bueno, acá vamos a comparar columnas. Estas son de fase reversa para analitos hidrofílicos. Volvemos a la Polar Embedded que teníamos antes con la mina incrustada, a la Polar Encaped, la AQ, la que dijimos que tiene alta resistencia a fases móviles con alto contenido acuoso, no colapsan, eso es muy importante. Puedo arrancar un gradiente con 80 de agua y 20% de un buffer sin agregar ningún orgánico y la columna funciona muy bien sin colapsar. Y si ven la última es similar a la segunda, pero en lugar de 18 carbonos tiene 30. Acá tengo un ejemplo de nucleótidos y nucleósidos corriendo una Climb C30 de 150 por 2,1 y 3 micrones. Si se fijan, estoy arrancando de 80% de A y 20% de B, con lo cual estoy arrancando 100% de fase acuosa sin que la columna colapse. Y después, bueno, empiezo a trabajar el gradiente hasta los 12 minutos. Fíjense en qué buenas separaciones. Bueno, esto, corrida 1, corrida 420. Es el dibujito. Y ahora lo que quiero mostrar es, fíjense, una carbono 30, igual que antes, comparada con una carbono 18. Acá tenemos dos Acclaim, o sea, estamos comparando dos columnas de alta superficie. En el primero me separa bien los picos, es un aceite de maní, pero en la segunda columna fíjense que los picos que estoy viendo acá, estos 4,
en esta tengo más de 12 picos. ¿Por qué? Porque está viendo todos los isómeros de los ácidos grasos de estos picos de aceite de maní, con lo cual fíjense qué importante la Climb esta, la C30, cómo separa cosas que la columna, la C18 no ve, y los tiempos de retención es prácticamente no variar. Bueno, llegamos a la C30, después tenemos lo que sería, si se quiere, el último grupo, C8, C4, fenil y la asgilicaminoamide. En el C8, C4 no hay mucho para hablar, ya las conocen bien, obviamente van a salir las cosas probablemente antes de los que saldrían en una C18. Va a pasar lo mismo que lo que dijimos con la C18 comparada con la C30, no es que la C8 va a tener tiempos de retención a la mitad de lo que tiene la C18, pero va a estar cerca. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las columnas del tipo fenilo. L11, como una columna de bifenilo, puede ser útil para separar una gran cantidad de analitos como aromáticos, policíclicos y especies insaturadas. Y bueno, ¿por qué el bifenilo? Básicamente el bifenilo sabemos que retiene sustancias más polarizables, tiene mejor retención de analitos pequeños y polares que fases similares como una fenilexilo o una PFP, una pentafluorofenil o una fenilo clásica. ¿Por qué se da esto? Bueno, debido a estas interacciones pi-pi en los dobles enlaces ricos en electrones dentro del analito y la fase estacionaria, estos 4 electrones pi y estos 3 orbitales p son los que me van a dar que las fases experimenten interacciones hidrofóbicas con analitos que a menudo dominan la fuerza general de la interacción, y debido a que hay tantos electrones pi en conjugación en una columna bifenilo, se obtiene una retención mucho mejor para analitos pequeños y polares que una fase de fenilexilo. Bueno, acá vamos a plantear cuál es la diferencia entre una columna bifenilo y una C18. Acá tenemos dos drogas, una 11 de oxicorticosterona y una 17 alfa hidroxiprogesterona. Complicado de pronunciar eso. Hay un ensayo que se hace a prenatales, a recién nacidos, que cuando tengo altos niveles de 17 alfa hidroxiprogesterona, puede indicar una afección que es llamada CALP, es una hiperplasia suprarrenal congénita. La A es de adrenal, pero bueno, traducido al español es suprarrenal, que aumenta la producción de andrógenos. Entonces, si se fijan, yo usando una Acucora Q, que dijimos polar, que separa bastante bien, la resolución no es muy buena, son 0,3 minutos, pero en principio funciona bien. Ahora, si yo en la misma línea de Acucor me voy a una bifenilo, fíjense qué buena resolución tengo de tiempos de retención, prácticamente 0,55 minutos, y fíjense en qué bueno los picos, ¿no? Eso también es por el tema del núcleo sólido, que como dijimos que había muy poco lugar entre la fase externa y el analito cuando corre la columna, al estar tan apretado como los picos realmente son agujas, ¿no? Eso sí se nota en las columnas de núcleo sólido, al margen de otras cosas, eso es un buen detalle para ver. Bueno, estos yo no sé si ustedes los conocen, los gráficos de Tanaka. Los gráficos de Tanaka son un diagrama de red hexagonal que la verdad que ahora se están usando más, en todos los handbooks de columnas vienen, y la verdad que si uno está en el desarrollo de un método, está pensando
entre dos columnas, estos gráficos de Tanaka pueden ayudar bastante. Es un plot, fíjense, que va desde 0 hasta 2,50, subiendo a 0,50. Y en cada punta, en cada vértice, tengo distintas propiedades. Por ejemplo, acá arranco con retención hidrofóbica, con selectividad hidrofóbica, con estearic o aromática selectividad, con capacidad de enlaces hidrógeno, con estamos acá, mirá, base activa, quelación, intercambio aniónico a pH alcalino, la interacción acídica, el intercambio iónico a pH ácido. Bueno, todo esto son parámetros, ¿sí? Parámetros que están muy buenos, el tipo los caracterizó en un radar, y para cada tipo de columna se puede hacer una muy buena gráfica. Fíjense, si yo quiero comparar acá la SACUCOR y ver más o menos el comportamiento, fíjense, hay columnas que prácticamente los gráficos son los mismos. Una C18 y una C18 polar, dijimos que la diferencia realmente es poca. Voy a encontrar en intercambio iónico a pH alcalino, esta va a tener acá en el plot un 0,5 y esta probablemente tenga un 1. O sea, en realidad es para ir viendo dónde estoy parado por ahí a grandes rasgos, pero la verdad que está bastante bien pensado. Bueno, hay columnas obviamente que están en las antípodas. Una bifenilo o una C18 sabemos que están en las antípodas, incluso una fenilexil con una RPMS, esta recordemos que era polar, pero incrustada a la amida. La verdad que da una idea, y bueno, y los proveedores hoy ya están incluyendo estos gráficos, estos plots de Tanaka en los distintos folletos, y la verdad que se pueden usar, son interesantes. Vamos a hacer un resumen de esta parte de las columnas. Hablamos de columnas de porosas y de núcleo sólido, de las porosas de baja superficie como las Hypersil Gold y toda su línea, y como las porosas de alta superficie como las Acclaim, que son para mezclas más complejas, son columnas más premium, y las de núcleo sólido. Acá lo que hay que evaluar básicamente para las lares que estamos nosotros, que a veces cuesta tanto el tema de comprar columnas. Lo que tiene de bueno a veces cuando uno elige una de estas columnas, que a veces son un poco más caras, pero lo que hago es aumentar la vida útil en realidad. Aseguro resolución, pero aumento vida útil. Porque si yo uso una columna que es muy específica para el analito y la matriz donde está, realmente sabemos que después esa columna va a tener mucho más tiempo de vida útil. A veces uno resuelve con columnas muy básicas, pero al tercer uso la columna murió o empieza a perder rendimiento. En general, está bueno empezar a entrar en estas ligas de columnas más premium. Bueno, vamos a seguir viendo puertas, la segunda etapa, ya columnas un poco más complejas, más dedicadas. Acá lo vamos a dividir también en tres grandes grupos, que es Hillick, columnas de modo mixto, y las Hipercar, que ya no son columnas de base sílica, sino que son columnas de carbono. Estas ya son columnas sí especiales, cuando necesito mejor resolución, o realmente cuando tengo que trabajar con algo muy complejo, ya hay columnas que me lo están resolviendo muy bien. Vamos a arrancar con Hillick. Hillick es una columna que hoy se está usando muchísimo, es Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, las siglas.
como les dije al principio, si bien no hablé de fase normal, estas reemplazarían a una fase normal, que es solamente la fase móvil, son compuestos orgánicos, y la matriz de la columna es solo sílica, están codificadas en USP. Esta es una columna que tiene esa funcionalidad también, además de otras, pero puede trabajar con solventes orgánicos que pueden ser solubles en agua, incluso puede trabajar tranquilamente con un 20 o un 30% de fase acuosa. Bueno, acá tenemos epinefrina y norepinefrina, separar. Fíjense en la gran diferencia que tengo entre en una alusión bajo condición Hillich y fase reversa. O sea, fíjense que están en las antípodas, ¿no? Como en la Hillich yo veo los dos picos y en la fase reversa directamente ni salió. Es lo que yo decía antes, como si estuviéramos comparando una fase normal como una fase reversa, ¿no? Acá la fase reversa no existe, por eso los dos picos de la epinefrina y la norepinefrina se ven también en una columna Hillich. Bueno, cuando decimos Hillich, ¿qué estamos diciendo? Muestras con solubilidad limitada en agua o fases móviles altamente acuosas. Muestras con analitos muy polares que no tienen ningún tipo de retención en fase reversa. O analitos hidrofílicos solubles en agua que son imposibles de tratar en fase reversa o en intercambio iónico. La Hillich trabaja muy bien en polares, básicas, acídicas, anfotéricas, cargadas o sustancias que son difíciles de solubilizar. Y si se fijan en este grafiquito, fíjense como la fase normal es muy parecida a la Hillich, como la Hillich cubre gran parte de la fase normal. Grafiquito va de neutro a iónico y de no polar a polar. Estas son de intercambio. Fase reversa, como también la fase reversa y la Hillich están en las antípodas. Y hoy se están usando mucho para vitaminas solubles en agua, ácidos orgánicos, alcoholes, azúcares, glicanos, nucleósidos, aminoácidos, aminas orgánicas, catecolamina, triptamina, sales de amonio, activos farmacéuticos polares y sustancias relacionadas, painkillers, analgésicos. Realmente, si no exploraron, hay que empezar a explorar en este tipo de columnas que realmente han salido una variedad muy grande y están funcionando muy, pero muy bien. Bueno, como dije, la Hillich es Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography. La variación de la Hillich es una variación, como dije antes, de la fase normal, pero sin las desventajas de usar solventes que no son miscibles con agua. La fase normal solamente puede usar solventes que no son solubles en agua. Retener compuestos polares o muy polares en realidad. La fase estacionaria es un material polar e hidrofílico y la fase móvil es altamente orgánica, ¿sí? Y puede tener una pequeña cantidad de disolvente polar como por ejemplo agua. Fíjense la variedad y la funcionalidad de las Hillich que han aparecido ahora en todos los rubros, tanto Acclaim, Acucore y Persil. La Acclaim Hillich H10 de urea, la urea Hillich, Acucore y Acclaim de núcleo sólido y de alta superficie, la Gold sílica. Esta es una fase normal, ven que acá es lo que les decía, esto es lo que es una fase normal, es sílica pura, sin cubrir. Una Gold Hillich, una Acucore Hillich, una Synchronic. Estas Acclaim Trinity P2 son trimodo, esto lo vamos a ver, son columnas que dentro de la misma columna tienen tres grupos funcionales distintos y la 150 mide Hillich para poliacrilamida. Fíjense las aplicaciones y cómo se fue enfocando
las columnas de HPLC a determinadas aplicaciones, ¿no? Bueno, en todo ese grupo vamos a separarlas por analitos básicos, neutros o cargados y ácidos. Si se fijan acá, esto sube para basicidad, incrementa para así para compuestos ácidos, y esta línea incrementa con la retención de compuestos polares. En la parte básica tengo la Synchronics y la Hypergold Silica, estas dos, de nuevo, fase normal, y esta ya es una Cucorihilic que se comportaría como una fase normal. Después en lo que es neutros o analitos cargados, tengo la Climb, la Hilic H10, la Cucore Urea Hilic, la Synchronic Helix y la Cucore Amid Helix. Esto incrementa la retención de compuestos polares. Y en la acídica, acá abajo, aumenta por ácido, tengo la Hypergold Hilic, ¿sí? Compuestos ácidos. Ya fíjense, hoy la variedad que tengo para lo que sería una fase normal y una fase normal prácticamente reversa de lo que sería la Hilic. Cómo ha mejorado todo esto que se hacía exclusivamente con fase normal. Hay un handbook puntual de Hilic de separaciones. Si a alguien le interesa, me puede escribir y se lo puedo mandar por mail. Se lo pueden bajar de la página de Termo. Es un manual de separaciones Hilic. En realidad es un handbook que va explicando cómo va trabajando la columna. Muy interesante. Bueno, las columnas de modo mixto, estas ya empieza a tener muchísima más complejidad. Acá son columnas que tienen retención a base de 2 o de 3 químicas, pueden ser de bimodo o trimodo o bifuncional o trifuncional, de acuerdo a cómo se le llame. Y acá vamos a hablar un poquito, yo quiero hablar de selectividad, no para entrar en fórmulas matemáticas ni volverlo loco con todo esto, pero sí para ver cómo mejora la resolución realmente de una cromatografía en la selectividad. Sabemos que la resolución está gobernada por la eficiencia, la retención y la selectividad. Pero realmente es la selectividad. Si se fijan en el gráfico y yo quiero aumentar, acá quiero hacer algo rápido, aumentar la resolución de 1 a 2. Fíjense, yo quiero pasar de 1 de resolución a 2. Si yo quiero aumentar N, la eficiencia necesito aumentar 400%, o sea, 40.000 platos, una locura. Fíjense que si yo aumento, para aumentar la selectividad, para que la resolución vaya de 1 a 2, necesito incrementar solo un 4%, o sea, 1,08. Esto no es para entrar en disquisiciones matemáticas ni ecuaciones, simplemente para que vean que la selectividad hoy es la que gobierna a la cromatografía. Y esto lo van a ver básicamente acá, cómo mejorar la resolución. Fíjense, si yo hablo de eficiencia, puedo mejorar el largo de la columna, la geometría de la partícula, el flujo, la temperatura o algún efecto extra columna. La selectividad es la clave. Fase móvil, bueno, temperatura también va a mejorar la eficiencia, pero fase móvil y química de la columna, o sea, el relleno de la columna, es la que hoy me va a definir la resolución. La resolución la voy a mejorar exclusivamente con la selectividad. El resto van a ser cambios menores. Y después la retención, como sabemos, fase móvil, temperatura, densidad de las uniones o el área de superficie. Bueno, en el área de superficie, como vimos entre las columnas Gold y las Acclaim, al aumentar el área de superficie hay una especie de mejora en la selectividad. Entonces, ahí también van a notar mejora en la resolución cromatográfica. Bueno, como les dije antes, estas son columnas de modo mixto, son columnas más bien complejas, pueden ser bimodales o bifuncional, trimodal o trifuncional. En las bifuncionales tenemos las Acclaim Mixmode WCX1, que tiene un
cation exchange débil y una fase reversa. La Klein Mix Mode WAX 1 que tiene una Helic y una fase reversa. Y la Klein Mix Mode Helic 1 que tiene un intercambio aniónico débil y una fase reversa. Las dos funcionalidades en una columna. Y la trifuncional, que son las Trinity P1 y las Trinity P2, tienen, en la Trinity P1 tengo un intercambio iónico débil, un intercambio catiónico fuerte y una fase reversa. Y en la Trinity P2 tengo un intercambio aniónico fuerte, un intercambio catiónico débil y un efecto Helic. Ya son columnas de alta complejidad y que realmente me resuelven sistemas que las otras no resuelven y además resuelven en una sola corrida sistemas que eran impensados resolver de otra manera. Bueno, cuando hablo de modo mixto, obviamente tenemos más de un mecanismo de retención principal. Entonces yo puedo ajustar la selectividad variando tres cosas: la fuerza iónica, el pH o el modificador orgánico, o sea, la fase orgánica de mi fase móvil. Básicamente puedo retener un analito que no se retiene en las columnas RP tradicionales. Es para lo primero que podría ir, ¿no? Selectividad ajustable, eso es clave porque yo acá sí que puedo hacer pequeños cambios en el pH, en la fase iónica o en el modificador orgánico y voy a ver grandes cambios en la cromatografía. Puede retener múltiples tipos de analitos en una columna monomodo. Eso es mágico para sistemas que a veces yo los tengo que resolver en 2 o 3 columnas. Fácil, claro, acá otra cosa importante, la fase móvil simplificada. No necesito reactivos de apareamiento iónico, con lo cual estas columnas son muy utilizadas para espectrometría de masa. Caracterización de API, formulaciones, balances de masa. Selectividad ajustada. Ahora vamos a ver cómo estas columnas se pueden modificar por los parámetros que dije antes, que eran fuerza iónica, modificador orgánico y pH. Y qué pequeños cambios voy a obtener grandes cambios en la cromatografía. Fíjense, en este caso tengo la elusión de dos moléculas, una neutra y una ácida, el 4-hidroxibenzoic acid y el butilbenceno. Al aumentar la fuerza iónica, el ácido cargado negativamente va a diluir antes. Si yo aumento la fuerza iónica, el ácido cargado negativamente va a diluir antes, con lo cual primero me sale el ácido y segundo la base. Y en el otro se invierte. Fíjese cómo solamente con el cambio de fuerza iónica. Dice orden inverso de elusión, al reducir la fuerza iónica de iones, aumento la selectividad aniónica. Acuérdense que esta WAX 1 Mix Mode era una Helic WCX1, ¿no? Es una WAX 1. Fíjense que la WAX 1 es Helic y fase reversa. ¿Sí? Entonces, como pequeño cambio acá de la fuerza iónica, cómo me cambia el orden de elusión de los analitos. Otra cosa que puedo hacer es selectividad en el ajuste del pH. Acá tengo a pH 6 y a pH 2,6. Tengo butilbenceno y 4-hidroxibenzoic ácido, igual que antes, y tengo una mix mode WAX 1. A pH 6 el ácido tiene carga negativa, entonces la retención se rige por la interacción electrostática y la interacción hidrofóbica. El ácido eluye después del butilbenceno. ¿Sí? Acá vemos que el ácido eluye después del butilbenceno. Ahora, a pH 2,6 el ácido está protonado y menos cargado negativamente. Entonces la retención es causada
por la interacción hidrofóbica en este caso. Debido a que el ácido es más hidrofílico que el butilbenceno, el huye primero, causando un cambio en la selectividad. Fíjense cómo también con el cambio de pH puedo cambiar la selectividad del método. Esto me lo permite por estos modos mixtos que tiene la columna, pequeños cambios o cambio de pH, y qué bien resuelven los dos pH, ¿no? El orden dice dilución inversa, al reducir el pH en la fase móvil, elimina la carga del ácido de protonación. Entonces, fíjense que puedo trabajar, dijimos que podíamos ajustar selectividad, antes lo hicimos por fuerza iónica, ahora lo hacemos por pH. Y ahora puedo ajustar por el contenido orgánico. Al aumentar el porcentaje de acetonitrilo de 45 a 50%, la retención de la molécula neutra se ve afectada de manera más drástica, por eso la inversión en el orden de elusión. Fíjense, yo tenía que me salía primero la base y después el ácido, y como acá, al aumentar el contenido de fase orgánica, se invierten los picos. La retención de la molécula neutra acá se ve afectada de manera más drástica, por eso el orden de dilución. Fíjense acá, cambié muy poquito el porcentaje de acetonitrilo y me cambiaron los órdenes de dilución. ¿Cómo puedo jugar mucho con estas columnas de modo mixto, ¿no? Dice orden de dilución inversa, al aumentar el porcentaje de fase móvil, afecta la retención de la molécula neutra. Bien. Entonces, la columna de modo mixto proporciona selectividad ajustable. Esto es la clave de este tipo de columnas. Yo puedo ajustar mi selectividad por fuerza iónica, por pH, por modificador orgánico, y cada uno de esos pequeños cambios voy a tener grandes cambios en la cromatografía. Con lo cual, con esta columna de modo mixto puedo jugar muchísimo más que con el otro tipo de columna. Vean acá, una separación de bases, ácidos y neutros de un producto farmacéutico. Fíjense, como con una mix mode, una WCX1, en un modo isocrático puedo separar estos 7 compuestos, maleato, ketoprofeno, naproxeno, de hidrocortisona y dexametasona y de oxpenedol y timolol. Todo en una misma corrida, tengo 3 grupos de moléculas totalmente diferentes. Tengo básica, tengo ácida y tengo neutra, y los separo igual. Y ahí es por el tema que jugábamos antes con la selectividad y la capacidad de estas columnas de modo mixto. Ahora tengo las que llamamos antes trimodales. Trimodales, comercialmente nosotros llamamos Acclaim P1, Trinity P1 y P2, y básicamente es, la Acclaim Trinity P1 es una fase reversa, un intercambio aniónico débil y un intercambio catiónico fuerte. Es para iones monovalentes y para alta hidrofilicidad. Intercambio catiónico, intercambio aniónico y fase reversa. Todo esto en una misma columna. Acá hay separación de 25 aniones y cationes farmacéuticos, no de una farma. Fíjense cómo aniones y cationes los separo todos en una misma corrida, y la cantidad que estoy separando, ¿no? Y las P2 son Helic, intercambio catiónico débil, intercambio catiónico aniónico fuerte, y esto es para iones multivalentes y para alta hidrofilicidad. Acá tengo un nanopolímero de un anión fuerte y una sílica que tiene un intercambio catiónico débil y el efecto Helic que dijimos antes. Acá tengo una separación simultánea, fíjense, de contraiones, de aniones y de cationes, en una misma corrida, fíjense, isocrática, sin ningún tipo de... Tengo colina,
trometamina, sodio, potasio y meglumina por un lado y el mesilato, nitrato, cloruro, bromuro y ioduro por el otro. Fíjense en qué buena resolución de diferentes aniones y contraiones, todo en una sola corrida y menos de 15 minutos. En estas trimodales también puedo hacer cambios en el pH. Fíjense en que si yo bajo el pH de una a la otra, si bien tengo mejor resolución, o sea, el aumento acá de pH no lo modificó tanto, pero sí estoy viendo que se juntaron los picos del naproxeno y del sodio. Pero ¿cómo me separa el sodio solo del naproxeno, no? Y acá tenemos el tema de aumentando la fuerza iónica. Acá también no tengo grandes cambios en la fuerza iónica, sigo resolviéndolo bien, no tengo demasiado problema. Y en este caso, fíjense, acá tengo el potasio y la penicilina, ¿sí? Acá sí el contenido de fase móvil va a afectar el orden de elusión. Si se fijan, con el aumento del solvente orgánico, la retención de K aumenta hasta el 80% y en el 90% acá se invierte hasta el 80%. Y en el 80% se invierte la elusión de los picos por el efecto de interacción hidrofílica. Fíjense, qué buena separación al 60% de acetonitrilo, como me salía primero el potasio y después la penicilina, pero cuando llego al 80% ese efecto hidrofílico que tiene la columna me hace el cambio, de retención y me aparece primero la penicilina y después el potasio, y como en el primero ya con el 90% con alto contenido de fase orgánica, la separación es muy buena. Acá dice que disminuye el contenido de solvente, esto va a reducir la funcionalidad hidrofílica y acá va a aumentar la selectividad del anion exchange débil. Y acá aumenta la selectividad por el efecto hidrofílico. Como una columna, al ser trimodo, tengo distintos tipos de comportamientos según el cambio en la fase orgánica. Acá, en las Trinity, a diferencia de las anteriores, fíjense que influye más la modificación de solvente orgánico que, como vimos antes, el pH o la fuerza iónica. Ahí no había tanta influencia ni de pH ni de fuerza iónica, pero sí como hay influencia en el cambio cuando aumento o disminuyo la fase orgánica. Acá puedo jugar mucho con eso y es clave porque estas columnas me permiten trabajar con fase acuosa alta, que antes no me permitían, y puedo trabajar con alta fase orgánica. Entonces puedo jugar mucho con la combinación de ambos. Bueno, vimos las bifuncionales y vimos las trifuncionales. Esto ya lo vimos finito. Este es un resumen de lo que vimos recién, que eran las bifuncionales y las trifuncionales, las Trinity, y esto es toda línea Klein, o sea, de alta superficie y modo bifuncional o bimodal y modo trifuncional o trimodal con 2 o 3 grupos funcionales diferentes en una misma columna. Ajustar la selectividad por pH, por fuerza iónica o por modificador orgánico. Y por último vamos a ver las hipercar, que son unas columnas de carbono grafítico poroso. Es una alternativa a la sílica. Acá la importancia del carbono es el rango de pH y la temperatura que soportan estas columnas. Va de 0 a 14, sabemos que la sílica con suerte va de 2 a 8, dependiendo del tipo de fase. El mecanismo de retención se basa en las interacciones de forma y carga, puede diferenciar isómeros, la retención depende de la polaridad de la molécula en este caso, y la interacción dipolo-dipolo como resultado
de una excelente retención de compuestos polares, como pueden ser carbohidratos o compuestos con grupos hidroxilo, carbonilo y amino, que se retienen, y en una fase reversa común esto sería impensado. Esto retiene, como dije recién, analitos increíblemente polares. Es una superficie plana, altamente cristalina de carbono, conduce a mecanismos de retención que son diferentes fases unidas a la base de sílice. La retención de hipercar es una combinación de dos mecanismos, de dispersiones, interacciones dispersivas y de interacciones por carga inducida, ¿sí? Esta es una columna especial, se puede trabajar con espectrometría de masa y sepamos que frente a la sílica tengo una fase fija muchísimo más estable a la temperatura y a los rangos de pH, o sea, que sería algo para observar cuando en mi fase reversa y en mi sílica tradicional estoy con problemas de pH, rango de pH y temperatura. Fíjense en qué buena separación de 20 aminoácidos sin derivatizar. Y bueno, para hacer un resumen de esta excelente retención de analitos muy polares, ahí acá hay que aclarar, cuando es muy polar, puedo pensar en una hipercarb, separa sustancias estructurales estrechamente relacionadas, como isómeros y series homólogas, mediante una combinación de mecanismos de retención hidrofóbicas y dijimos electrostáticos también, pH estable 0,14, ideal para aplicaciones a alta temperatura, funciona muy bien con temperatura alta, no le afecta nada y es compatible, ahí no se ve bien, con fases móviles de LC masa. Funciona muy bien para cromatografía, espectrometría de masa. Y este es un ejemplo de un herbicida, de una atracina, que fíjense que estamos trabajando a 160 grados, totalmente estable, separando todos los picos, y a una detección de 215 bastante compleja, como todos saben. Fíjense en todos los herbicidas que puedo ver, y la verdad que anda muy bien para cuando tengo que trabajar a altas temperaturas. Bueno, terminando un poquito con el tema de las columnas, yo les quiero pasar un par de herramientas que tiene Termo, que a veces parece que fueran únicas de Termo y el usuario no las conoce o no las usa. Estas son para columnas de Termo, pero la pueden usar para cualquier tipo de columnas. Se llama separatedbyexperience.com, lo que llamamos ChromSpert. En este link que figura acá, entran directamente en esta pantalla que van a ver ahora, y acá pueden buscar lo que se les ocurra. Fíjense que tienen un LC Method Transfer Calculator, acá automáticamente entran los parámetros que están trabajando con cromatografía de HPLC y les da automáticamente todos los parámetros para UPLC, con los tiempos de retención, con los flujos, con todo, y es muy buena selección de columnas. Puedo poner una marca comercial de la competencia y me va a salir cuál es la de Termo, cómo trabaja, o cuál es la fase fija más parecida, o me va a dar más de una opción a la columna que estoy usando. Tiene un troubleshoot acá para columnas y para SPE, para extracción en fase sólida, que está muy bueno. Eso es algo que les puede servir muchísimo. Y en la parte esta de tools, de herramientas, entran acá y hay un link que si quieren pueden marcar a ChromSpert. Yo no quiero marcar porque por ahí se me rompe todo la conexión, porque esto siempre está atado con alambre, pero si entran a este link, si no me lo piden, yo se los paso. Acá en donde dice Tools, en herramientas, acá tienen un ChromSpert que ustedes le pueden escribir, que es un especialista de Termo. Les puedo garantizar que contesta, porque yo lo uso muchísimo. Para cuando el cliente me hace consultas, contesta muy bien, con mucho profesionalismo, con mucha información. Acá se pueden bajar el catálogo completo de consumibles.
como les dije antes, no solo vendemos columnas de cromatografía, sino que tenemos todo el portfolio de cromatografía en general, y esto me va a dar aplicaciones y troubleshoot y herramientas para cromatografía líquida y también para cromatografía de gases. Y acá hay una página que a los que están en el desarrollo de métodos está muy bueno, no solo para la parte de cromatografía líquida, sino para LC, IC, GC, GC masa, LC masa, ICP masa, ICP óptico, lo que se llama AppsLab. Acá está el link, thermofisher.com/AppsLab. Pueden buscar directamente un método, ponen el nombre de la droga y les aparecen los métodos, le pueden cliquear si es por cromatografía líquida, si es gaseosa, y si es líquida le dice qué detector, puede ser un detector tradicional de DAD o uno de carga, un CAD, de aerosol cargado. Pueden bajar el workflow de la técnica, incluso les da el cromatograma, el proceso, los reactivos, bueno, porque saben que Thermo también es Fisher, y Fisher tiene todo lo que es reactivos, solventes, estándares, entonces también les va a dar qué estándar o qué reactivo pueden usar de Fisher, que ahí ya no me consulten porque Fisher se maneja en forma independiente, tiene sus distribuidores, pero está muy bueno también esto para desarrollo de método es muy bueno, muy piola, así que si lo pueden tener a mano les va a servir para columnas de termo o para cualquier otro tipo de columnas. Y después la página de thermofisher.com/cromatografía y está todo lo que es cromatografía líquida, gaseosa, espectrometría de masa de triple cuadrupolo, de simple cuadrupolo, de alta resolución, todo lo que es la línea de Orbitrap, también lo van a poder encontrar ahí. Y bueno, sabemos que la columna es la llave al éxito, que la clave para abrir cualquier puerta que desea para maximizar su productividad en un HPLC es la columna. El equipo puede ser muy bueno, pero sabemos que la fase fija en general es el corazón del equipo. De hecho, hay un montón de aplicaciones isocráticas que resuelven muy bien con estas nuevas columnas bimodales y trimodales, con lo cual no ni siquiera necesito por ahí una bomba binaria o cuaternaria para resolver un muy buen sistema, un sistema complejo, sino que hoy ya la columna me está ayudando mucho a resolver sistemas con cromatógrafos líquidos de la vieja guardia o cromatógrafos líquidos incluso con bombas isocráticas. Bueno, les agradezco. Si tienen alguna pregunta puntual y no es muy larga me la escriben, si no acá tienen mis dos direcciones de correo, sergio.polo@analíticadelpacifico.com o spolo@sol-delmedioanalíticas.com. Ahí me pueden escribir para lo que necesiten. Ese camaleón que ven ahí saludando es Charlie, que es el nombre del Chromeleon, de nuestro software de cromatografía líquida, bastante conocido. Así que bueno, nada, lo que necesiten me lo consultan por esa línea de correo electrónico, e incluso si alguien quiere la presentación me avisa y nosotros se la bajamos y se la mandamos sin ningún problema. Así que bueno, nada, eso es todo. Les agradezco el tiempo y bueno, fíjense en la grilla que de acá a casi 2 meses tenemos 2 seminarios por semana, así que van a poder compartirlo. Gracias y buenos días a todos.